Estamos en la clase ya 25 de este año escolar, chicos, comentando de fundamentos químicos que son base bastante importante para los cálculos que ustedes vayan a ver en la prueba PTU. ¿Ok? Preguntas asociadas a química. Nosotros hemos tratado de ver todos los términos básicos relacionados con lo que va para esa prueba. ¿Ok? Ahora, en esta clase de fundamentos químicos hemos estado ya conversando desde hace clases anteriores acerca de lo que es la estequiometría, la ley de conservación de la materia y algunos términos asociados a estequiometría, como por ejemplo el mol, como por ejemplo el volumen molar, y la masa también, la masa molar. Todos ellos son términos que están relacionados y me ayudan a mí a calcular las cantidades de materia, porque recuérdense que cuando hablábamos de estequiometría era la rama de la química que a mí me permitía calcular las distintas cantidades de sustancias que intervenían en una reacción química, ¿ok? Y recuérdense que para nosotros poder calcular eso tenemos que saber primero cuál es mi reacción química, cuál es mi ecuación química, porque reacción y ecuación no es lo mismo. Cuando yo hablo de una reacción química es el proceso químico como tal. Por ejemplo, que se esté corroyendo mi bicicleta que está hecha de fierro y está toda corroída. Ese proceso de corrosión, eso es la reacción química. Pero si yo quiero escribir esa reacción química en el papel con la rayita, que yo quiero escribir que el fierro se mezcla con el oxígeno del aire y eso me da como producto el óxido férrico, el óxido de hierro, que es ese material anaranjado, eso que yo escribo es la ecuación química. Entonces no podemos hablar y decir que es lo mismo reacción que ecuación. La ecuación es cuando yo llevo al papel en forma de una ecuación química el proceso químico que le ocurrió en, en ese proceso, valga la redundancia, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos que estamos en presencia de una ecuación química, vemos que hay varios términos involucrados, que ya lo hemos conversado, pero para llegar a conocer las cantidades de cada uno de esos compuestos que están en esa reacción química, yo debo saber cuál es la fórmula química, debo saber las masas molares, si no las sé, las puedo buscar, las puedo calcular, que los hemos estado viendo. Yo debo balancear mi ecuación química para garantizar que la misma cantidad de reactivos sea la misma cantidad de productos y así cumplir con lo que es la ley de conservación de la materia. Y después yo puedo llegar a calcular, si mi ecuación no estaba balanceada, yo la balanceo, ahí yo voy a cumplir con la ley de conservación de la materia y voy a conseguir la cantidad de moles. Con esos moles y la masa molar yo puedo llegar a conseguir y calcular las masas en gramos. Teniendo las masas en gramos, yo puedo calcular cuál es la masa en gramos total de reactivos, la masa en gramos total de mis productos y ahí cumplir y comprobar que la ley de conservación de la materia sí existe. Si no me dan los mismos resultados, quiere decir que yo me equivoqué en algún punto, o a veces lo que puede ocurrir es que hay unos decimales que no tomamos. ¿Ok? Entonces, por eso a veces no nos da exactamente lo mismo, pero sí debería dar exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, yo les tengo resuelto acá el ejercicio, el que yo les pasé, como ya casi todos me lo han enviado. Se los puedo mostrar, ¿ok? Pero estos son los tres parámetros que necesitamos conocer para cumplir con la ley de conservación de la materia. Para llegar a conocer esos gramos de cada sustancia necesito que tener moles, ¿ok? Que son los numeritos, los coeficientes estequiométricos que están delante de cada fórmula en mi ecuación ya balanceada, y la masa molar que yo la puedo calcular y su unidad es gramos partida en moles. ¿Por qué? Porque es la cantidad de gramos que hay en un mol de cualquier sustancia química, de cualquier compuesto químico, ¿ok? O de cualquier elemento químico. Aquí hay, para refrescarles un poquito la memoria, algunos cálculos de 4 compuestos diferentes de masa molar. Para retomar, porque tenemos ya como 2 semanas que no hablamos de este tema, para retomar, ¿qué necesitamos saber cuando necesitamos calcular la cantidad en gramos que hay en un mol de cualquier compuesto químico? Primero necesito tener la fórmula. Una vez que tengo la fórmula, yo debo saber qué elementos químicos tiene esa fórmula. En este caso, recuérdense que los símbolos químicos, si es una sola letra, debe ser mayúscula. Si son 2 letras, la primera debe ir mayúscula y la segunda minúscula. Si yo veo 2 letras juntas y las 2 están en mayúscula, quiere decir que son 2 elementos químicos diferentes. ¿Ok? Entonces, esta B es el boro y esta H es el hidrógeno.
Entonces yo escribo mis dos elementos químicos que tengo, uno debajo del otro, escribo cuántos átomos de cada uno tengo. Si no tengo un número aquí abajito, asumimos que es 1. Entonces tengo 1 de boro, por eso está escrito acá, y tengo 4 de hidrógeno. Eso lo multiplicamos por las masas atómicas que... ¿Alguien me puede decir dónde consigo yo estas masas atómicas? Si alguien lo recuerda. ¿Dónde se consigue esta masa atómica del boro y dónde se consigue esta masa atómica del hidrógeno? ¿En la tabla? Correctamente. En la tabla periódica buscamos, busco la del boro, 10.8, busco la del hidrógeno, me dice que es 1. Entonces, multiplicamos esos dos valorcitos y nos va a dar una cantidad de resultados. Finalmente, sumamos esos resultados y nos va a dar la masa molar de toda la molécula. ¿Ok? Quiere decir que un mol de tetrahidruro de boro pesa 14.8 gramos. Lo mismo para acá. ¿Cuál es la diferencia o la complicación? Que pueda haber algo entre paréntesis y un numerito fuera del paréntesis, pero yo les decía a ustedes que en ese caso, si yo tengo un paréntesis y un numerito fuera del paréntesis, ese numerito que está fuera me multiplica a los subíndices que están solo dentro del paréntesis, ¿ok? Entonces, eso lo que me va a afectar es cuando yo escriba la cantidad de átomos acá, ¿ya? De resto, las masas atómicas, cada átomo tiene una masa atómica que la conseguimos en la tabla periódica, ¿ok? Entonces, toda la suma, hay masas molares que, por ejemplo, tengo 6 nada más, 6 átomos de carbono, entonces yo simplemente multiplico mis 6 átomos de carbono por la masa atómica del carbono y listo. No tengo que sumar más nada porque tengo solo un elemento, pero cuando tengo más de un elemento químico, como en este caso, por eso tenemos que sumar todos los resultados. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la lógica, tenemos que calcular la masa de toda esa molécula que está formada por todos esos elementos. Entonces, si yo quiero saber la masa de todo eso completo, yo debo sumar todos mis resultados para llegar a conseguirla. ¿Ok? Este cálculo de masa molar se va a hacer como un cálculo rutinario. ¿Ok? ¿Por qué es rutinario? Porque cuando yo vaya a llegar a calcular, si me piden, comprueba la ley de conservación de la materia, yo necesito llegar a los gramos. Y para yo poder llegar a los gramos, necesito antes haber calculado esta masa molar. Entonces esto va a ser como un cálculo rápido para yo llegar a conseguir lo que yo quiero finalmente. Entonces, por eso es que es un cálculo que debemos como memorizar los pasos para que no nos quite tanto tiempo, porque eso ni siquiera va a ser nuestro resultado final, sino que después eso lo vamos a ocupar en otra cosa. Entonces, fíjense, con la masa molar y los moles yo puedo llegar a conseguir la masa. Con los moles de cualquier elemento, yo puedo llegar a calcular el volumen molar, que es otro de los parámetros que nosotros conseguimos, que nosotros podemos calcular a través de los moles. Pero recuérdense que el volumen molar solo aplica para los gases a condiciones normales de presión y de temperatura. ¿Ok? Es decir, las condiciones normales de presión y de temperatura para estos cálculos son 0 grados centígrados de temperatura y una atmósfera de presión, pero solo para los gases. Entonces, si yo tengo un elemento, un compuesto gaseoso con esas condiciones, y yo sé que un mol de ese gas ocupa 22.4 litros. Entonces, teniendo otra cantidad de moles, yo puedo hacer una reglita de 3 y llegar a calcular los litros de ese compuesto químico. Lo mismo con el número de Avogadro, que es este número gigante, que es 6.02 por 10 a la 23. Imagínense todos los ceros que tiene. Pero para evitar colocar todos esos ceros se escribe en notación científica. Entonces, en un mol de cualquier sustancia, de cualquier elemento, hay esta cantidad de partículas. ¿Quiénes son esas partículas? Pueden ser átomos, pueden ser iones o pueden ser moléculas. ¿Ok? Es decir, en un mol de agua hay 6.02 por 10 a la 23 átomos. Pero en un mol de agua también hay 6.02 por 10 a la 23 moléculas. O en un mol de agua también hay 6.02 por 10 a la 23 iones. Entonces, cuando hablamos de partícula puede ser cualquiera de esas tres. Si a ti te preguntan átomos o te preguntan moléculas o te preguntan iones, va a ser el mismo numerito que está acá. ¿Ok? Entonces, eso nos permite saber los moles. ¿Y cómo llegamos a los moles? Balanceando mi ecuación química. ¿Ok? Esto es lo del volumen molar. Esto ya lo vimos, cómo relacionamos
teniendo los moles y teniendo la masa molar, yo puedo despejar acá la masa con esta formulita que dice moles igual a masa entre masa molar. Se despeja la masa y podemos calcular los gramos, ¿ok? Me va a quedar mol multiplicado por la masa molar como en este caso. Esta sería como la fórmula de la masa. Masa igual a mol por masa molar. ¿Ya? Entonces, yo debo tener, cuando vea una ecuación, fíjense, la formación del agua, el agua que nosotros consumimos normalmente, ¿cómo se forma? Se mezclan dos moléculas de hidrógeno gaseoso que está en el aire con una molécula de oxígeno gaseoso que está en el aire. Esas dos cosas me forman el agua, eso es mi reacción química. Pero para yo escribirla, yo debo hacer esto que está aquí, que es mi ecuación. Esto ya es mi ecuación química. ¿Cómo está formada una ecuación química? Tengo una flecha que me indica en qué sentido se está dando mi reacción química. Si mi ecuación se está dando en un solo sentido, en este caso de izquierda a derecha, es una ecuación química irreversible, es decir, no se puede revertir. Es decir, que solo hidrógeno con oxígeno se mezclan y forman agua. No va al agua después a descomponerse de nuevo en hidrógeno y oxígeno. No. Ahora, si yo tengo una ecuación química que tiene una flecha en un sentido y la otra flecha es en el otro sentido, esa es una reacción reversible. Es decir, la reacción se puede dar de un lado a otro. Es decir, hidrógeno más oxígeno me va a dar agua, después el agua se decompone otra vez en hidrógeno y oxígeno otra vez se mezclan y forman agua, y así. La reacción está todo el tiempo de un lado a otro. Eso se llama reacciones reversibles. En este caso, esta es una reacción irreversible. Entonces, si nosotros vemos qué cantidades tenemos aquí, el H2 sería como una molécula, ¿ok? Tengo dos pelotitas de hidrógeno, que son estas dos pelotitas de hidrógeno. Y acá tengo dos átomos de oxígeno, quiere decir que tengo una molécula de oxígeno gaseoso. Cuando a ustedes les hablen, ustedes que ya están en tercero medio, cuando les hablen de hidrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso, nitrógeno gaseoso, siempre cuando lo vayamos a escribir, se escribe como H2, O2, N2 y así sucesivamente. Este tipo de gases en su forma gaseosa no están como oxígeno solito ni hidrógeno solito, sino que están de forma diatómica, ¿ok? Es como su condición natural. Entonces, una molécula de H2 es esta que está acá, y acá tengo una molécula de O2 que es esta que está acá. Este, señores, más esta me va a dar lugar a la molécula de agua que está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Pero resulta que cuando se balanceó esta ecuación química, se colocó un 2 acá adelante y un 2 acá adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo 2 por 2, 4 átomos de oxígeno. 1, 2, 3 y 4. Del otro lado debería tener lo mismo. 2 por 2, tengo 4 átomos de hidrógeno también. 1, 2, 3 y 4, que son las blancas. Los oxígenos también deberían estar iguales. Aquí tengo 2 átomos de oxígeno, 1 y 2. Y aquí tengo 2 multiplicado por 1, tengo 1 y 2. Entonces, mi ecuación está balanceada. Eso viéndolo a nivel de átomos, pero recuérdense que yo lo puedo ver a nivel de átomos o a nivel de moléculas. Yo puedo decir que tengo 2 moléculas de H2, aquí tengo una molécula y aquí tengo la otra molécula. Tengo 2 moléculas de H2 y aquí tengo una sola, como no tengo un número acá, asumimos que es 1. Tengo una sola molécula de O2. Entonces, aquí tengo una sola molécula de O2 y del lado de mis productos tengo 2 moléculas de agua completa, ¿ok? Cuando yo tengo más de un átomo unido, ya yo puedo hablar de molécula, ¿ok? Por eso que yo puedo decir que esta es una molécula y esta es otra molécula. Esta es una molécula y aquí tengo una y 2 moléculas, ¿ok? Fíjense que una ecuación química tiene, como les dije al principio, una flecha que me indica en qué sentido se está dando esta reacción, esta ecuación. Pero antes de la flecha, todo esto que está acá se conoce como reactantes o reactivos. ¿Por qué? Porque ellos reaccionan juntos para producir esto que está acá que se llama producto. Todo lo que está del otro lado de la flecha lo llamamos productos. ¿Qué dice la ley de conservación de la materia? Que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de mis productos. Quiere decir que si yo llegara a calcular la masa que hay de este señor más la masa que hay de este y la sumo, esa suma me debe dar igual a la masa que tengo del otro lado. ¿Ok?
Una cosa importante que ustedes sepan es que yo puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, la cantidad de reactivos que quiera y la cantidad de productos que quiera. Solo que casualmente hemos visto puras ecuaciones en donde tengo 2 reactivos y un producto, pero yo puedo tener 2 reactivos y 2 productos, 3 reactivos y 5 productos. Eso no hay un número estándar para cantidades de reactivos y cantidades de productos. Entonces, si yo tuviera 5 reactivos, yo debo calcular la masa de los 5, la sumo y ahí consigo la masa de todos mis reactivos. Si tuviera 3 productos, calculo la masa de mis 3 productos, la sumo y ahí tengo la masa de todos mis productos. Y la masa de ambos lados debería darme la misma cantidad porque se debe cumplir la ley de conservación de la materia. Estos números que se colocan acá adelante son los coeficientes estequiométricos, que son los moles. Además de decir que tengo 2 moléculas de H2, yo puedo decir también que tengo 2 moles de H2, tengo 1 mol de O2 y aquí tengo 2 moles de agua. ¿Ok? Entonces estos números que están acá me representan las cantidades de sustancia que se expresan en moles. ¿Ok? Las cantidades de cada uno de ellos. Entonces, fíjense, este ya lo vimos, yo le mandé a hacer fue el del azufre, pero acá, este es el de la molécula de agua. Si me preguntan la cantidad de moléculas, ya yo sé, cuando yo haga mi cálculo, que yo tengo 2 moles de H2, tengo 1 mol de O2 y tengo 2 moles de agua. Eso lo voy a escribir acá, acá donde dice mol, aquí voy a escribir que tengo 2 moles de hidrógeno, 1 mol de oxígeno y 2 moles de agua. Entonces, teniendo esos moles, yo puedo calcular las moléculas. ¿A través de qué? A través del número de Avogadro. ¿Por qué? Porque el número de Avogadro me dice que en un mol, en este caso de H2, tengo 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, eso es en un mol. Ahora, en 2 moles, ¿cuántas moléculas voy a tener? Obviamente va a ser el doble. Entonces, yo multiplico 2 por ese número de Avogadro y esta va a ser la cantidad de moléculas que tengo. Para el siguiente ejemplo, como tengo un mol y me dice el número de Avogadro que en un mol hay 6.02 por 10 a la 23, va a ser la misma cantidad de moléculas. Y acá tengo 2 moles. Entonces, si en un mol hay 6.02 por 10 a la 23, en 2 moles voy a tener el doble de moléculas. Entonces, de esta forma se calculan primero las moléculas. ¿Ok? La cantidad de materia, como les digo, son los coeficientes estequiométricos, ¿ya? Y si no hay número acá, asumimos que es 1. Para llegar a calcular esta masa y esta ley de conservación de la masa, aquí lo colocaron directamente en la tabla, pero yo se los expliqué que primero debemos calcular la masa molar solamente del H2, la masa molar del O2 y la masa molar del H2O. Entonces, que ellos lo calcularon aquí entre paréntesis. Entonces, después, nosotros veíamos en unas diapositivas atrás que explicaban para llegar a conseguir la masa se multiplica ¿quién? La masa molar por los moles. Eso es lo que están haciendo acá. Los moles ya los teníamos de acá arriba. 2 moles de esta, 1 mol de oxígeno y 2 moles de agua. Entonces, esto que está acá es, tengo 2 átomos de hidrógeno por 1 gramo mol, me va a dar 2 gramos mol. Por 2 moles me va a dar 4 gramos, ¿ok? Aquí tengo la masa molar, que son 2 átomos de oxígeno por 16, que su masa atómica son 32 gramos mol. Por 1 mol me va a dar la misma cantidad en gramos, ¿ok? Y acá la masa de agua es, tengo 2 por 1, 2 gramos mol de hidrógeno más 16, voy a tener 18. Entonces 18 gramos mol por los 2 moles de agua nos va a dar 36 gramos, ¿ya? Entonces, de esa forma, como tengo 2 reactivos, sumaron las 2 masas de los reactivos y les dio 36 gramos. Y cuando calcularon la masa de los productos, también dio 36 gramos. Fíjense que sí se cumplió la ley de conservación de la materia. Para el volumen, si ya yo sé que en 1 mol hay 22.4 litros, entonces en 2 moles, obviamente va a haber el doble. Si en 1 mol tengo 22.4 litros, en 1 mol tengo 22.4 litros. Y es que como tengo 2 moles, también voy a tener el doble en litros. ¿Por qué podemos calcular aquí los litros de cada uno? Porque todos están en estado gaseoso. O sea, estado de agregación es el estado gaseoso. ¿Ok? Gaseoso, gaseoso. Y gaseoso en este caso el agua. Si me hubiesen colocado que en este caso el agua era líquida, aquí no hace falta colocar los litros de este señor porque
el volumen molar es solo para los gases. ¿Ok? Entonces, fíjense. Este es el que yo les mandé a hacer, creo que sí lo tengo resuelto. A ver, no lo tengo acá resuelto. Pero fíjense. Voy a buscar, déjenme buscar rápidamente mi iPad para poder calcularlo. Un segundito. Bien, ya voy a compartir acá. Bien, esta es la fórmula que teníamos ahí en el ejercicio. Entonces, paso número 1, teníamos que balancear esa ecuación química que está ahí para poder llegar a completar en la tabla los moles. ¿Ok? Teníamos una tablita y en esa tablita una de las cosas que nos pedía era los moles. ¿Ok? Ahora, los moles y los gramos es lo que nos pide ahí. Entonces, déjenme regresar acá. Bien, entonces ya sabemos que para llegar a conseguir la cantidad de moles solamente necesitamos balancear un poquito nuestra ecuación química. ¿Ok? Entonces, si acá tengo 8 átomos de azufre, acá tengo 2, debo buscar un número que multiplicado por este 2 me dé 8. ¿Ok? Ese número es el número 4. ¿Por qué? Porque 4 multiplicado por 2 me va a dar 8 átomos de azufre. Y aquí tengo 8 átomos de azufre. Ahora, este número que está acá, este 4 me multiplica tanto a este 2 como a este 2 que está aquí. Entonces, no solamente me afecta la cantidad de azufre, sino que también me afecta la cantidad de cloros. Entonces voy a tener 4 multiplicado por 2, 8 cloros. Y acá tengo solamente 2, quiere decir que acá debo colocar también un 4. ¿Por qué? Porque 4 por 2 también me va a dar 8. ¿Ok? Entonces, de esa forma, aquí, perdón, había borrado el numerito. De esta forma ya está balanceada, no hay que buscar tanto balance. Entonces, ¿qué son estos números que puse aquí? Este número 4, y acá no hay número, pero asumimos que es un número 1. ¿Qué va a hacer eso? Eso me va a indicar la cantidad de moles de cada uno. Quiere decir que tengo un mol de S8, tengo 4 moles de cloro y tengo 4 moles de S2Cl2. ¿Cuál es el otro dato que me estaban pidiendo en esa tabla? Los gramos. ¿Cómo conseguimos los gramos? Gramos va a ser igual a la cantidad de moles multiplicado por la masa molar. ¿Ok? Ahora, la masa molar de cada uno yo la puedo conseguir. ¿Cómo la puedo conseguir? Tengo que buscar la masa del S8, la masa del cloro 2 y la masa del S2Cl2. ¿Ok?
¿Alguien las pudo calcular que me las pueda decir, por favor? Igual ahí la podemos hacer rápidamente. La masa atómica del azufre son 32 gramos, ¿ok? 32 gramos multiplicado por la cantidad de átomos, que son 8, serían 256 gramos mol. Voy a colocarlas acá arribita las masas molares. La masa atómica del cloro es 35.5 si lo aproximamos, porque en la tabla periódica dice 35,45. Multiplicado por 2, que son los átomos que tiene acá este señor, la masa molar del cloro 2 va a ser 71 gramos mol. ¿Ok? Y si buscamos la masa molar de toda esta molécula, tengo la masa atómica del azufre es 32, la multiplicamos por sus átomos que son 2, nos va a dar 64. Y 64 más 71 nos va a dar 135 gramos mol. ¿Ok? Ustedes lo pueden verificar luego que estas sean las masas molares. Entonces, tengo las masas molares, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar el mol por la masa molar. Este mol por esta masa molar y estos moles por esta masa molar. Entonces, 1 por 256 me va a dar 256 gramos. Ahora multiplicamos 4 por 71, nos va a dar 284 gramos. Y acá 4 por 135 nos va a dar 540 gramos. Entonces, ¿qué debo hacer para ver si cumple con la ley de conservación de la materia? Mis reactivos son todos estos dos que están aquí. Entonces yo voy a sumar 256 más 284, que son mis dos reactivos. Y eso me debe dar igual a mis productos, que son 540 gramos. Entonces, 256 más 284, eso da 540. ¿Ok? Entonces, la suma de estos dos señores nos da 540 gramos, que es igual a la masa de mis productos que está acá. Entonces, fíjense que sí se cumple con la ley de conservación de la materia. ¿Ya? ¿Alguien no le dio así o se confundió con lo que le decía y el enunciado? Yo no sé por qué en el libro colocaron una cantidad en gramos que debería dar de esos productos si ese no era el valor correcto. ¿Ya? Este es debería dar 540 gramos en mis reactivos y 540 gramos en mis productos. ¿Ok? Miss, ¿Sí? entonces el enunciado que salía estaba malo. Sí, esto 3.5 de verdad que no sé de dónde lo sacaron. Ni idea. Porque eso no es lo que da, sino que da los 540 gramos. ¿Ok? Bien, y esto es lo que debemos hacer para completar nuestra nota número 2. ¿Qué debemos hacer? Bien, me dice, la ley de conservación de la materia establece que la masa de los reactantes debe ser igual a la masa de mis productos. Es por ello que las ecuaciones químicas debemos balancearlas o equilibrándolas, colocando un número que se llama coeficiente estequiométrico delante de las fórmulas de cada ecuación. Obviamente si es necesario, porque a veces no es necesario colocar números delante. Entonces, fíjense acá, le están dando ya una ecuación directamente balanceada. Entonces, ¿alguien me puede decir, y esto lo van a responder, la pregunta 1 y la pregunta 2, A y B, pero quiero que lo vayamos respondiendo aquí para que ustedes, cuando lo hagan, ya sepan qué es lo que deben hacer. ¿Alguien me puede decir con sus propias palabras por qué esta ecuación está balanceada? Por ejemplo, el carbono. ¿Por qué el carbono está balanceado? A todos al mismo tiempo. Dime, mi amor. El número chiquitito que está abajo del átomo, ¿cierto? Sí, aquí tienes 3 átomos. Porque tiene la misma cantidad de átomos. Exactamente, porque si tú calculas aquí, tienes 3 átomos de carbono en tus reactivos y del otro lado tienes 3 por el 1 que está aquí abajito, tienes 3 átomos de carbono también.
Si tú te vas al hidrógeno, tienes 8 átomos de hidrógeno y aquí tienes 4 por 2, 8 átomos de hidrógeno también. Si te vas a los oxígenos, tienes 5 por 2, 10 oxígenos acá. Cuando vas a contar los de los productos, tienes oxígeno tanto en este compuesto como en este compuesto. Simplemente buscas cuánto tienes de cada uno, lo sumas y ahí sabes cuántos oxígenos en total tienes. Entonces tienes 3 por 2, 6 por acá y 4 por 1, 4. Entonces 6 más 4 vas a tener 10 oxígenos y aquí tienes 5 por 2, 10 oxígenos. Entonces, ¿qué van a explicar con sus propias palabras por qué la ecuación está balanceada? Porque existe la misma cantidad de átomos de los elementos químicos, tanto en los reactivos como en los productos. Tengo la misma cantidad en ambos lados, ¿ok? Ese tipo de cosas ustedes tienen que saber, saber explicarlas, ¿ok? Saber decirlas con sus propias palabras, saber manejar esos términos químicos para poder decir y explicar que esa ecuación está balanceada porque existe la misma cantidad de átomos, tanto en los reactivos como en los productos de cada elemento químico, ¿ok? La segunda dice, considerando, le están dando las masas atómicas del carbono, del oxígeno y del hidrógeno, ¿ok? Respectivamente. La masa atómica del carbono es 12, la del oxígeno es 16 y la del hidrógeno es 1. En la parte A les dice, calcula la masa molar de cada uno, ¿ok? Van a calcular la masa molar. Cuando ustedes calculen la masa molar, no se fijen en estos números de delante, ¿ok? Simplemente de las fórmulas solitas. Entonces van a calcular la masa molar del C3H8, del O2, del CO2 y del agua. Después que calculen esa masa molar, van a calcular la masa en gramos. ¿Cómo se calcula? Ya vimos que la masa es igual a ¿quién? A los moles multiplicado por la masa molar. Entonces se supone que la masa molar la acababan de calcular. ¿Y los moles quiénes son? Los números que están delante. ¿Qué quiere decir? Si aquí no hay número, aquí tengo un mol de todo esto. Entonces tengo un mol de C3H8, lo multiplico por la masa del C3H8 y ahí me va a dar los gramos del C3H8. Vamos con el O2. Tengo 5 moles de O2 y la masa molar del O2 los multiplico y me va a dar los gramos de O2. Para el dióxido de carbono tengo 3 moles de dióxido de carbono por la masa molar del dióxido de carbono me va a dar los gramos del dióxido de carbono. Y por último tengo 4 moles de agua, ¿ok? Multiplicado por la masa molar del agua me va a dar los gramos de agua. Entonces, de esa forma calcularon la parte A. Primero, las masas molares de los 4 compuestos. Y después la masa en gramos de los 4 compuestos que se calcula multiplicando mol por masa molar de cada uno por separado. Luego, ¿qué van a hacer? Determinar la masa total de los reactantes y la masa total de los productos. Entonces, tengo 2 reactantes, sumo las 2 masas y se me va a dar la masa total de los reactantes. Para la de los productos, tengo 2 productos, entonces ya teniendo las 2 masas de cada uno, las sumo y consigo la masa total de los productos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes. Esta es la otra actividad para completar su nota número 2 de este semestre. ¿Ok? Déjenme dejar de compartir acá, perdón, dejar